a los 3 años que estaba en Oracle, siempre he leído y me gusta seguir como leyendo acerca de tecnología. Hubo un artículo de la UNAM que hablaba acerca de criptografía cuántica. Criptografía cuántica. Tiene que ver con decía. ciberseguridad, ¿no? Exactamente, sí. Y dije, ¿qué es esto de criptografía cuántica? Si es de la UNAM, tiene que tener una base científica, pero suena a algo que se inventó alguien, ¿no? Sí, o sea, no sonaba como algo legítimo. ¿Esto qué? Entonces lo leí y ahí fue el primer contacto que tuve yo. Nunca me lo mencionaron en la carrera, ves que te dije, la primera vez que nos conocimos. No sé por qué, pero durante la carrera nadie mencionó, oigan, aparte de haber computadoras de este estilo, que son las que vamos a estudiar y las que vamos a concentrar en los 4 o 5 años, también hay otro tipo de computadoras, ¿no? Que sabemos que son teóricamente posibles, tal vez en ese entonces, y que está empezando a estudiarse, que es el cómputo cuántico. Nunca me lo dijeron. Mi primer contacto con el cómputo cuántico fue criptografía cuántica, este artículo de la UNAM. Y ahí empecé a leer, bueno, qué es un algoritmo cuántico, qué es una computadora cuántica, y en el artículo se concentraban en cómo este algoritmo de Shor, que es un algoritmo de los más famosos algoritmos cuánticos, podía romper la criptografía actual. Digamos que la forma en que tú generas llaves para poder hacer transacciones en Internet, las llaves privadas que tienen que generarse de alguna forma para que tú con el banco puedas mantener una comunicación secreta. Esas llaves se generan con un algoritmo que se llama el algoritmo RSA. Se usa actualmente porque sabemos que es muy difícil para las computadoras clásicas, digamos que romperlo, o encontrar las llaves. Si tú tienes, no sé si podemos entrar en detalles, o es muy técnico, pero digamos que sí, dale. Este algoritmo es un algoritmo de cifrado asimétrico. Cifrado asimétrico. Ajá. Quiere decir, si tú piensas en el cifrado normal, el cifrado normal funciona como si tuvieras 2 candados y una llave, ¿no? Entonces, tú tienes una llave, yo tengo una llave. O el mismo candado, si quieres. Bueno, vamos a pensar en la llave. Entonces, yo agarro mi información, la meto en una caja con el candado y la llave, lo cierro. Nadie más tiene la llave más que tú. Y le das la llave. No, o sea, tú puedes tener la misma copia, digamos, de la llave. Sacas una copia de la llave, ok. Entonces, tú y yo tenemos la misma llave. ¿Te la puedo dar o tú tienes una copia? Pueden haber copias de la misma llave. Sí. Eso es muy importante. Sí, después lo vamos a ver. Es muy importante lo que acabas de decir. Puede haber copias de la llave. Y entonces, así funciona. Yo guardo mi información, te la mando y nadie más, por más que lo intente, puede verla a menos que tenga la llave, ¿no? Okay. Es el esquema tradicional de un... Esquema tradicional de cifrado. De un, ¿cómo se llama? Un cofre. Sí. Esquema tradicional del cofre. Sí. Okay. La criptografía asimétrica no funciona así, pero la idea es que tenemos una información pública que todo mundo conoce. Hay una parte de la llave que es pública, pero hay una parte de la llave que es privada, que yo solamente tengo. Yo la generé en mi computadora y nadie más la tiene. Es mía. Entonces, tú vas a usar la llave pública. La parte de la llave, ¿no? Sí, digamos la parte de la llave. Tiene una parte privada, otra parte pública. Vas a usar la parte pública para, digamos, cifrar la información. Me la vas a mandar. ¿Ok? Tú vas a usar esa llave que la puedes encontrar. Como tú dijiste, puede haber 1000 copias de ella. Entonces, está en internet en algún lado. Usas esa llave. Pero sin la otra parte no sirve de nada. Exacto, ese es el punto. Entonces, yo tengo la llave privada. Si tú cifras esa información, tú sabes la información que me quieres mandar, ¿no? Entonces, tú la cifraste, me la mandas. Si alguien más copia esa información cifrada y la trata de descifrar, no va a poder porque necesita la parte de la llave privada que yo tengo. O sea, tú puedes siempre cifrar con la llave pública, porque todo el mundo puede cifrar con la llave pública, pero descifrar solo yo puedo porque tengo la llave privada. La base de... Esas palabras. Sí. Cifrar es como codificar y descifrar es descodificar. Sí, cifrar es agarras la información y la revuelves. Eso es cifrar. Eso es cifrar. Para Casi que... no se usa esa palabra. Cifrado. Creo que descifrar se usa bastante. Ya. Cifrar, claro. Sí, es codificar. Es de alguna manera usar cierto código para la usaré. revolver. Sí, cuando alguien habla de una manera muy rara, dices, oye, estás cifrando tu lenguaje. Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Claro. Hay gente que cifra su lenguaje. Sí. Pero en fin, disculpe. Sí. Sí. Entonces, así funciona. Y la base, o digamos que el aseguramiento que tenemos de que esto funciona es porque llegar a la parte privada de la llave desde la parte pública es un problema muy difícil para las computadoras. Básicamente lo que haces es tomas 2 números primos muy grandes en el sentido de miles de bits, o sea, muchos dígitos, miles de bits, miles de dígitos. Tomas los 2 números primos, los multiplicas y ese es la parte pública. ¿Okay? Ese número gigante. Un número enorme, sí. Es la parte pública. ¿Cuáles dígitos multiplicas?
dos números primos que Dos encuentras. números primos muy cualquiera. grandes. Okay. Cualquiera, pero muy grandes. Y que sean coprimos entre ellos. Eso es importante. No sé que sean coprimos. Que no tengan entre ellos un común. O sea, tú tienes un número primo y otro número primo. No tienen que ser coprimos. Yeah. Entonces, bueno, se basa en la idea de que si quieres llegar de esta multiplicación de números a los dos números que forman parte de su composición, porque obviamente si son números primos los dos, cuando los multiplicas tú generas otro número y sus únicos factores son los dos números primos que usaste, ¿no? Hace mucho que me metí que estudié matemáticas y a nivel de ingeniería. Sí. Entonces, y supongo que mucha gente que está escuchándonos tampoco tiene ese entrenamiento. ¿Podrías definir números primos? Sí. Un número primo es un número que solamente tiene como factores el 1 y sí mismo. Ese es el número primo. Y sí mismo. Como el 1, el 2, el 3, el 5, el 7. El 11, ¿no? Los de 13. Sí. 1 por 7, 7 por 1. ¿Verdad? Sí, exacto. Y no hay más divisores. Sí, divisores. Si tú tienes un número compuesto, quiere decir que no es un número primo. Un número compuesto tiene diferentes factores. Y números primos hay infinitos. Sí, exactamente. Bien. Entonces, digamos que usas dos números primos gigantes. Los multiplicas. Multiplicar es muy fácil para la computadora. Lo haces inmediatamente. Te da un número gigante compuesto. Aquí estamos llegando a la complejidad. Que hablaba sobre la multiplicar o factoraje. Factorizar. Llegaremos a eso. Exactamente. Entonces, muy bien. Multiplicar es fácil para cualquier computadora. Sí. Y tienes este número grande que usas como llave pública para cifrar la información. Tú me la mandas a mí y yo soy el único que puede descifrarla porque soy el único que tiene esos dos factores que son básicamente la llave privada. ¿No? Soy el único que tiene los factores. Ahora, tú puedes tratar de llegar a esos dos factores si tienes la llave, porque la información es pública. Claro. Pero llegar a esos dos factores es muy difícil. No hay un algoritmo eficiente. Al menos que ahorita conozcamos un algoritmo clásico, un algoritmo que corre en una computadora clásica que sea eficiente. Entonces en eso se basan, o sea, se usa RCA o una variable o otro tipo de Ahora, digamos que yo tengo un algoritmo que puede hacer eso, que puede descifrarlo, pero necesita 100,000 intentos. Claro. El sistema se bloquea. Antes de los 100,000 intentos, ¿no? Ok, pero es que digamos que esta información de llave pública, la llave pública está disponible en internet. Entonces se puede intentar las veces que quieras. Tú puedes intentarlo lo que quieras. Y nunca el sistema no va a sospechar que hay alguien intentando. Tú jalas la información, está en un servidor, la jalas a tu compu y... Digamos que tienes el cofre. Y puedes agarrar todas las supercomputadoras de todo el mundo si quieres y tratar de romperlo. Pero sabemos que no hay algoritmos eficientes para eso. Entonces, le puedes tirar todo el cómputo que quieras de todo el mundo, nunca vas a llegar a los factores. Te despreocupas. Exactamente. Porque la base sería carísimo mantener todos esos sistemas. Asegurarte, digamos que te da un aseguramiento de la seguridad de tu información. Viene dado por estas pretensiones o assumptions computacionales. Sabemos que no hay algoritmo eficiente y entonces, mientras tengas una llave suficientemente larga, suficientemente grande, no va a haber quien rompa esa seguridad. Y bueno, ya una vez que tienes eso, lo que haces es usas este algoritmo para, de hecho, entablar una comunicación segura. O sea, usas este cifrado asimétrico. Tú, por tu parte, generas una llave secreta. ¿Ya? La cifras con esta llave pública, me la mandas a mí, yo soy el único que puede descifrarla, aunque los demás lo intenten, no van a poder. Pero yo la generé. Tú la generaste, tú ya la tienes, me la mandas a mí. Y yo ya la tengo y ya podemos entablar una conversación secreta. ¿Sí me entiendes? Así es como funciona la criptografía asimétrica. Así funciona, digamos que ese algoritmo, el que describí de criptografía asimétrica, de llave pública y privada, es el algoritmo que se usa para establecer las llaves que se usan para la criptografía simétrica. Me pregunto si, corrígeme si me equivoco, pero me imagino que la 2FA, Two Factor Authentication, cuando vas a meterte al banco, el token, eso es... No es exactamente digamos que la idea tal vez la sigue, pero no es un algoritmo. Pero más sencillo. No es un algoritmo. Nada más te produce un número aleatorio. De llave asimétrica, no. Sí, simplemente, exactamente, en ese caso lo que tienes es ya, de hecho, tú tienes, digamos que usas una seed, no una semilla. Es una semilla. Porque te arroja un número y lo escaneas un QR, que es un número. Exactamente, sí. Genera una semilla. Tu sistemita te produce otro y lo pones y te metes. Sí, pero en realidad esta semilla, digamos que se guarda en tu dispositivo, por ejemplo, ¿no? Y hay una función, un algoritmo, hay una forma de agarrar esa semilla y generar 6 números.
Okay. Y hay una forma de que tú puedes asegurar que esos números, cuando tú tienes esos números, llegar de vuelta a la semilla es muy difícil. O sea, estas funciones que a veces se llaman funciones one-way functions, o sea, funciones de una sola ida, donde no puedes regresar al input. O sea, tú tienes el input, la función y el output. O sea, la entrada, la función y la salida. Hay funciones que te permiten llegar de la entrada a la salida y viceversa, ¿no? Funciones, digamos, muy sencillas o funciones irreversibles. Y hay funciones matemáticas que tienes una entrada, generan una salida, pero no, de esa salida no puedes volver, o sea, no puedes pasarla otra vez a la misma función para que te dé la entrada. O sea, solamente es de una... Solo es hacia un lado. Exacto. Okay. Entonces, en realidad, cómo funciona TUFA, según yo, es... Tienes esta semilla en tu celular y se sincroniza de alguna manera cuando tú escaneas el código QR, pero en ese momento se generan las dos. Están espejadas. En ese momento se generan las dos, pero ya no tienen que mantenerse en comunicación. La semilla es como la llave, cambiando. La secreta. ¿Están cambiando todo el tiempo? Sí puede ciclarse, eso que duran un tiempecito, ¿verdad? Sí. El authenticator, ¿no? Yo creo que más bien lo que pasa es tienes una parte, la semilla se usa como, digamos, como una parte secreta. Y luego además le pones, por ejemplo, otra semilla que puedes generar como cuál es la hora en este momento. Ya. Entonces las combinas y luego eso te genera este código. ¿No? Sí, el timestamp. Y con eso ya. Y eso mismo lo puede hacer el sistema que quiere validarte. Sí. Entonces, pero ahí digamos que la semilla o digamos que la información secreta, la llave, se sincroniza en el momento en que tú escaneas el código QR. Ok. Ahí las dos saben cuál semilla. Y entonces pueden validarse. Más o menos así, es más o menos la misma idea, pero en este caso tienes este algoritmo de distribución de llaves que usa el cifrado asimétrico. A lo que iba es, sabemos que computacionalmente en una computadora, y eso me lo enseñaron a mí en mi clase de seguridad informática, no hay forma de romper RSA porque no conocemos ningún algoritmo. Okay. Entonces leo este artículo. Qué poderoso. ¿Cuánto vale una cosa de esas? El algoritmo es... Ya es dominio público. Sí, es dominio público, pero no sé si haya todavía regalías, tal vez, que estén pagando por usarlo. Hay otros, ¿no? Pero, imagínate, regalías por una ecuación, ¿no? Sí, regalías por un algoritmo se reduce a una serie de instrucciones, ¿no? Exacto, sí. Es básicamente simplemente transformaciones matemáticas de información, pero que te dan este poder. Una computadora cuántica rompe RSA. Puede factorizar este número grande. Y cuando yo leí dije, no es cierto. O sea, ¿qué están diciendo? Tú estabas saliendo de carrera y dijiste, ¿cómo? Yo estaba 3 años después de la carrera, yo leo eso y digo... Ahora, ¿teóricamente o alguien ya lo logró? Teóricamente. Ok. O sea, existe este algoritmo que es el algoritmo de Shor, que necesita una computadora cuántica, hace uso de esta computadora cuántica. Y si tú tienes una computadora cuántica de un tamaño especial y ciertas características, puedes factorizar este número gigante compuesto en sus primos. Y eso significa que al día de hoy, la criptografía, el algoritmo de RSA o la criptografía asimétrica, que se basa en esta forma de generar números primos y multiplicarlos, porque hay otra forma de hacer criptografía asimétrica que no usa esos tipos de modificaciones, usa otras cosas, como curvas elípticas y otras cosas. Más complicado todavía. Un poquito más complicada, sí. Bueno, si usas este algoritmo de RSA de números primos y tú piensas que ninguna computadora puede jalar los factores, ¿no? Y generar la llave privada, en realidad una computadora cuántica sí lo puede hacer. Y ese fue uno de los parteaguas, yo creo, para que la gente volteara a ver al cómputo cuántico y dijera, a ver, ¿cómo que se puede? Bueno, se pueden... La siguiente pregunta, obviamente, de cualquier gobierno sensato es, a ver, eso es teóricamente posible. ¿Qué tan prácticamente posible es construir una computadora cuántica? Porque si caen las manos equivocadas... Sí, claro. Sí. Hackean todo. Sí. Todo. Definitivamente. O sea, es una de las bases de la economía moderna, ¿no? Mantener tu información segura. Las bases de cualquier, no sé, grupo militar o del ejército, de cualquier... No, necesitas tener información cifrada de alguna forma. Me estás diciendo, en otras palabras, que la persona o las personas que logren desarrollar eso van a tener una ventaja en todos los sentidos. Sí, a menos que, y eso tal vez lo podemos tomar después, ya existen alternativas para que son discutidas, porque hay algunos que creen que no funcionan bien, pero digamos que NIST, que es National Institute of Standards and Technology, que es un instituto en Estados Unidos, es el que se encarga de definir todos estos estándares y procesos que se usan en computación. Por ejemplo, cómo codificas
los caracteres y cómo los mandas a través de Internet, cómo haces estos algoritmos de cifrado. ¿Es americano Es americano, sí, NIST. NIST hace unos años dijo, ok, ya sabemos que hay algoritmos que son vulnerables a computadoras cuánticas, ¿no? Ya lo sabemos, Shor demostró y ya para entonces, hace unos años, ya teníamos indicios de que las computadoras cuánticas tal vez estaban más cerca de desarrollarse de lo que pensábamos, ¿no? Físicamente y realmente. Entonces, tenemos que desarrollar nuevos algoritmos de criptografía que son resistentes a ataques cuánticos, que se llaman post-quantum cryptography.